En esta primera clase de soja vamos a ver aspectos referidos a la importancia del cultivo, al igual que empezamos con trigo y con maíz. Vamos a ver algunos datos estadísticos sobre superficie, producción y rendimiento. Y dentro de las características morfofisiológicas del cultivo de soja, vamos a ver aspectos de grano, o sea, de la semilla de soja y a nivel de hoja. Recordemos que la producción nacional de granos está alrededor de los 150 millones de toneladas. Esto sumando todos los granos, no solo los 5 cultivos que nosotros estudiamos, sino también otros cereales y otras oleaginosas. Analizando los millones de hectáreas sembrados de cada cultivo, la soja es ampliamente el cultivo más sembrado en el país, con alrededor de 20 millones de toneladas, aunque en los últimos años está perdiendo un poco de superficie, fundamentalmente por reemplazo por el cultivo de maíz. Por eso en la actualidad estamos alrededor de los 17, 18 millones de hectáreas sembradas de soja. Si bien durante muchos años la soja fue el cultivo estrella en cuanto a millones de toneladas producidas, llegando en algunos casos hasta los 60 millones de toneladas, en los últimos años está sufriendo un reemplazo por maíz. Y puntualmente los dos últimos años, la que figura acá, la campaña 18-19 y la última 19-20, el maíz está superando en producción en millones de toneladas a la soja. El maíz en la última campaña estuvo alrededor de 50 millones de toneladas y soja algo menos, alrededor de 49. Si bien han sido muy variables, ustedes pueden ver en la curva verde los rendimientos promedio de los últimos años. La soja anda alrededor de entre 2.500, 3.000, algunos años acercándose a los 3.500 kilos por hectárea. Recordemos una vez más que la soja es una especie C3, por lo tanto, sus granos, aparte de ser una especie C3, sus granos tienen alto contenido de proteína y aceite, y esa es una de las razones en general por las cuales los rendimientos unitarios por hectárea son mucho más bajos que maíz y sorgo, que eran especies C4. A nivel mundial no ocurre lo mismo que acá en Sudamérica y particularmente en nuestro país, ya que en el mundo el cereal más producido es el maíz, seguido por el trigo y el arroz, y si ustedes observan la soja en el mundo no es uno de los cultivos más importantes. Los principales productores de soja a nivel mundial, en primer lugar está Brasil, segundo Estados Unidos, y Argentina ocupa un tercer lugar ya desde hace varios años. Históricamente, habría que recordar que siempre Estados Unidos fue el principal productor mundial, pero en los últimos años ha sido desplazado por Brasil de ese primer lugar, conservando el tercer lugar la República Argentina. Si hablamos de los principales exportadores mundiales, en el caso de soja, igual lo vamos a hacer en girasol, tenemos que hacer una aclaración. Tenemos que dividir lo que es exportación del grano tal cual, por eso decimos acá poroto o la semilla de soja, y luego vamos a ver qué es lo que se exporta de harinas y aceites de soja. En este caso estamos viendo que Brasil es el principal exportador mundial junto con Estados Unidos y Argentina, como vamos a ver después, que exporta mucho más en lo que es harinas proteicas y aceite de soja, ocupa un tercer lugar como exportador de poroto, tal cual como se cosecha en el campo. Como ya sabemos, la soja es una oleaginosa de la cual se extrae aceite y el subproducto, que en realidad tiene muchísimo valor en el mercado, se lo denomina harinas proteicas o harina de soja. Argentina ya hace muchos años que es cómodamente primer exportador mundial de harina de soja, seguido por Brasil y en tercer lugar Estados Unidos. Y el otro aspecto muy importante, que también Argentina es el primer exportador mundial de aceite. Ya hace muchísimos años que las principales aceiteras cercanas al cordón industrial de la ciudad de Rosario exportan a todo el mundo. En estas estadísticas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería vemos el área sembrada en los últimos años, que rondó alrededor de los 19-20 millones de hectáreas en estos primeros años y terminando con alrededor de 17 millones de hectáreas. La producción, como decía, había llegado a 60 millones de toneladas y en la actualidad estamos en 50-55.
La última campaña, si bien figura ahí 55 millones de toneladas, terminó siendo algo menos de 50 millones de toneladas. Y los rendimientos en general, la mayoría de los años estuvieron arriba de los 3.000 kilos por hectárea, o sea, 30 quintales por hectárea. Recuerden que estos son promedios nacionales, se promedian zonas buenas, zonas regulares, zonas malas. En cuanto a las principales provincias productoras, tenemos que Buenos Aires ocupa más o menos una producción del 32% de la producción, Córdoba en segundo lugar con el 28%. Y los rendimientos que estamos viendo en la columna de la derecha, tenemos primero a Santiago del Estero con 3.600 kilos, nuestra provincia alrededor de 3.400 kilos, y luego siguen Córdoba, Chaco y Buenos Aires, también arriba de los 3.000 kilos por hectárea. A manera de resumen, podríamos decir, para hacer una muy breve historia, en la década del 60, cuando todavía no se cultivaba soja en nuestro país, el principal productor era Estados Unidos, segundo China, y apenas con un 8% estaba el resto de los países. Eso fue cambiando con el tiempo. Acá estamos viendo un ejemplo de la campaña 17-18, donde el principal productor seguía siendo Estados Unidos con el 42% de la producción mundial, seguido por Brasil y luego Argentina. Pero recordemos que acabamos de decir que en los últimos años Brasil ha superado a Estados Unidos como primer productor y Argentina sigue ocupando el tercer lugar en producción mundial de soja. Si bien englobamos a la soja como una oleaginosa, en realidad la principal componente del grano son las proteínas. Por eso en el proceso industrial de extracción de aceite se obtiene un mal llamado subproducto que se lo denomina harinas proteicas o harina de soja, que tiene un altísimo valor en el mercado. Por eso podríamos decir que de la soja se puede exportar parte como poroto, parte como harina y parte como aceite. Argentina tiene una gran capacidad instalada para producir aceites y harinas proteicas. Y en general se exporta aproximadamente un 20% de la producción total como grano, tal cual como sale del campo, y luego se exporta como subproductos de aceite y harina. A manera de resumen y para recordar el aspecto más importante, Argentina es el principal exportador mundial de harinas proteicas y aceite de soja y es el tercer exportador como grano. Si bien normalmente nosotros decimos que una semilla es algo que se guarda de un año para otro para sembrar un cultivo y el grano es lo que va normalmente a la industria, en el caso de soja tendríamos que decir que botánicamente es una semilla, ya que el pericarpio que recubre la semilla es la vaina que normalmente queda en el campo. Entonces, todos los granos menos la soja podríamos definirlos como cariopsis, que ya vimos en trigo y maíz, o aquenio en el caso de girasol. En el caso de soja es una verdadera semilla, formada por una cubierta seminal y prácticamente todo el contenido del grano es el embrión formado fundamentalmente por los dos cotiledones. Como decía recién, la capa externa que rodea el grano se lo denomina cubierta seminal. Botánicamente no es un pericarpio como sí es en el resto de los granos que estamos estudiando. Y el contenido principal del grano son los cotiledones, que son muy ricos en proteína, con un contenido de entre el 35, 37 hasta el 40%, el aceite el 18, 20, a veces hasta el 23%, y el resto son hidratos de carbono. Y para recordar un aspecto muy importante, botánicamente no tiene endosperma. Ese contenido del grano tan importante que vimos en trigo y maíz, en el caso de soja no posee endosperma. A los tejidos mencionados recién podríamos observar en este corte lo que se denomina hilo. El hilo es una cicatriz por la cual se produce el intercambio gaseoso con el medio ambiente y una crítica muy importante es que de acuerdo al color que pueda tener este hilo podemos hacer diferencia en cuanto a distintas variedades. En este hilo que estamos observando nosotros acá es el punto o la cicatriz por el cual estaba conectado a través de la vaina con el resto de la planta. En este corte transversal podemos observar los tejidos externos que los denominamos tegumento y estamos viendo hacia la parte superior el hilo y el contenido total del grano, como decíamos, fundamentalmente es cotiledones.
Decimos que la parte exterior de la semilla o cubierta seminal es amarilla y lisa, y como decíamos, el mayor contenido de la semilla es el embrión o los cotiledones, que son células muy ricas en dos compuestos muy importantes, el proteína y el aceite. Y el embrión está compuesto fundamentalmente por dos cotiledones, y están preformadas las dos primeras hojas simples que vamos a ver enseguida en esta comparación. Y como decíamos, no tiene endosperma. Como decíamos, el punto de unión de la semilla con el resto de la planta es el hilo. Esta cicatriz es muy visible normalmente y tiene un orificio que es la micrópila a través del cual se produce el intercambio gaseoso entre el embrión y el medio ambiente. En la mayoría de los cultivares que se siembran en nuestro país, el tegumento es de color amarillento, pero hay algunas excepciones, como son sojas comestibles que tienen grano verde y otras que pueden tener el tegumento de color negro o marrón. El color del hilo, como decíamos, es un carácter varietal que puede variar desde el amarillo claro hasta negro, pasando por distintas tonalidades de castaño. Si bien hay distintas formas de la semilla de soja, en general en nuestro país es siempre esférica. Puede haber algunas variedades de soja, no las más cultivadas en nuestro país, que pueden ser de tipo más alargadas, pero en nuestros cultivares siempre es el grano redondeado o esférico. Y el peso de 1000 semillas ronda los 150 a 200 gramos. Recordemos que habíamos visto maíz que podía rondar entre los 300, 350, a veces hasta 400 gramos las 1000 semillas. El segundo grano más grande de los que estudiamos es la soja, como estamos viendo, entre 150 a 200 gramos. Y recordemos que vimos el trigo, que podría andar alrededor de los 30, 35, a veces hasta 40 gramos las 1000 semillas. El color del tegumento, como estamos viendo en estos ejemplos, puede ser marrón, verde, amarillo o negro. Como decíamos, el más importante en nuestro país es el color amarillento, pero hay algunas hojas comestibles como grano verde, en el cual el tegumento es de este color verdoso. Para ir acostumbrándonos a los distintos colores que se pueden observar en la semilla de soja, podríamos ver que a veces hay lo que se llama corrimiento del hilo, que a veces es producido por virus y que da una tonalidad negruzca a los granos. Y otras variedades, como estamos viendo ahí, vamos adelantando, que es una enfermedad que se denomina mancha violácea o Cercospora kikuchi. Si bien es considerada la soja como un grano oleaginoso, el principal contenido del grano son las proteínas. La soja tiene alrededor del 38-40% de proteínas en el grano. Recordemos, para comparar con los cereales, que andaban alrededor del 10, 11, 12%. El otro componente importante, en segundo lugar, está el aceite con un 18, 20, 22%, y la diferencia 30-34% son hidratos de carbono. En cuanto al aceite, va formado fundamentalmente por ácidos grasos saturados en menor cantidad y los más importantes son los insaturados. Dentro de los insaturados tenemos el 18,1 que llamamos normalmente al oleico, 18,2 al linoleico y tiene una pequeña fracción de linoleico, de linolénico, que luego vamos a ver que es uno de los principales problemas que puede presentar el. Decíamos que el contenido de aceite puede rondar el 18, 20, 22% el total del grano. El aceite de soja es muy rico en ácidos grasos esenciales, por lo tanto tiene alta calidad para el consumo humano. Y está formado por los característicos ácidos grasos insaturados, linoleico, linolénico y ácido graso oleico. Y tiene alrededor de un 15% de ácidos grasos saturados. Una de las principales desventajas que tiene el aceite de soja, fundamentalmente por ese 7-8% del ácido graso linolénico, es que tiene una baja estabilidad en el almacenaje y es fácilmente oxidable. De ahí que se deba someter en la industria a un proceso de hidrogenación. Los usos más importantes son para aceites para ensaladas, margarinas, mayonesas, y en los últimos años tiene un uso muy importante que es para biocombustible. Fundamentalmente, recordemos, con el aceite de soja se hace biodiesel.
El ácido graso linolénico, el 18,3, contiene esas tres, se refieren a tres dobles ligaduras. En esas dobles ligaduras se pueden alojar moléculas de oxígeno, lo que hace que tome un sabor desagradable y tenga baja estabilidad en el almacenaje. O sea, es un aceite que se enrancia con facilidad con el paso del tiempo. Por eso el proceso de hidrogenación lo que hace es reemplazar esos oxígenos por hidrógeno. Y otro aspecto muy importante es que tiene un elevado contenido de fosfolípidos, que puede llegar a alcanzar hasta el 3%. En conclusión, decimos que el aceite de soja tiene un valor nutritivo muy alto, pero el principal problema, que debido al ácido graso linolénico, es que se puede deteriorar en el almacenaje por la oxidación de este ácido graso que es poliinsaturado. En cuanto a las proteínas, podríamos decir que la soja tiene, a diferencia de los cereales, decíamos recién, alta cantidad de proteínas, ya que tiene 40% de proteína, y aparte de eso tienen un alto valor biológico, ya que están formadas fundamentalmente por albúminas y globulinas. Recordemos que los cereales tenían bajo valor biológico porque predominaban gliadinas y gluteninas. También decimos que en la soja las proteínas tienen características físico-químicas similares a la caseína de la leche y tienen alto contenido en lisina, que era el aminoácido esencial más deficiente en los cereales. Apenas deficiente tiene aminoácidos azufrados como son la metionina y la cistina. Por lo tanto, el principal uso de las proteínas de soja es como sustituto de proteínas de origen animal, por su alto valor nutricional y relativamente bajo costo. Como conclusión importante de la proteína, es importante recordar que ese 38-40% de proteínas, al igual que en los cereales, tiene una correlación negativa con el rendimiento. La harina de soja es muy rica entonces en proteínas de alto valor biológico, de mucha calidad ya que tiene todos los aminoácidos esenciales. En el proceso de digestión no produce ácido úrico y la ingesta de proteínas de soja reduce normalmente las tasas de colesterol malo. Las principales proteínas de la soja son las albúminas y globulinas, que contienen todos los aminoácidos esenciales. Puede ser apenas deficiente en aminoácidos azufrados como la metionina y la cistina. Y un problema muy importante que tiene la soja, aparte de ese contenido del ácido graso 18,3 linolénico, es que tiene inhibidores de tripsina, que producen la hipertrofia del páncreas e inhibición del crecimiento en monogástricos. Estos dos factores que vemos acá, el factor de Kunitz y de Bowman-Brake, son los más importantes como factores antinutricionales que tiene la soja. Por eso después cuando veamos calidad vamos a hablar que no es posible consumir el poroto de soja tal cual. Estos factores antinutricionales deben ser inactivados mediante distintos procesos físicos o químicos. Entonces, las proteínas de soja decimos que tiene una composición de todos los aminoácidos esenciales importantes y muy balanceado a pesar de ser una proteína de origen vegetal. La concentración de lisina, un aminoácido esencial muy importante, es particularmente elevado. Por eso decimos que la soja es una fuente de proteína de primer orden. Sin embargo, el valor total combinado, los aminoácidos azufrados esenciales, cae por debajo de los valores normales de una muy buena proteína. Si bien hay una correlación negativa entre el rendimiento y las proteínas, también hay una correlación negativa entre las proteínas y el aceite. Acá estamos viendo cómo fue la evolución del porcentaje de proteínas. Del valor tradicional en soja de alrededor del 40%, en los últimos años ha bajado a niveles del 38%. En correspondencia con esa baja en el nivel proteico, el valor promedio de aceite que rondaba el 20% ha llegado en los últimos años prácticamente al 23% de aceite. Para confirmar aún más la correlación negativa entre rendimiento y proteína, podemos ver que la mayor caída en el porcentaje de proteínas se ha dado fundamentalmente en lo que es soja de primera, ya que al tener mayores rendimientos, más se nota la caída en el porcentaje de proteínas. En general, las proteínas en la soja de segunda presentan valores más altos por su menor rendimiento. El mayor problema del bajo contenido proteico de la soja es fundamentalmente en las harinas y básicamente hay tres problemas importantes en la exportación de harinas de soja.
El primero, que se necesitan mayores costos energéticos para elevar el nivel de proteína de la harina de soja mediante un proceso de secado adicional para concentrar más las proteínas. Menores ingresos por pérdida de volumen, ya que deben secarla a valores más bajos de humedad, lo mismo para concentrar el valor proteico, aumentar el porcentaje de la proteína en las harinas proteicas, y una reducción de ingresos por descuento fundamentalmente en la comercialización de las harinas proteicas. La suma de aceite y proteína se denomina ProFat, ya que al bajar una sube la otra, y en las últimas campañas rondó entre el 58 y el 61%. Luego de hablar del aceite y las proteínas de soja, tendríamos que hablar de los hidratos de carbono. La soja no presenta almidón tan importante como habíamos visto en los cereales, sino que los principales carbohidratos de la soja son la sacarosa, la rafinosa y la estaquiosa. Estos son los factores más importantes que hacen a la calidad del aceite y la proteína. Correlación negativa entre proteína y aceite. Altas temperaturas durante el periodo de llenado aumentan el porcentaje de aceite y disminuyen el de proteínas. El estrés hídrico y térmico, fundamentalmente en la etapa de llenado de grano, favorece la aparición de granos verdes. Y la alternancia de humedad y temperatura durante el llenado provocan un agrietamiento en el tegumento y rancidez en el aceite. Altas temperaturas también inhiben la enzima desaturasa, aumentando la proporción del ácido graso oleico, el 18,1, en detrimento de los otros dos insaturados, linoleico y linolénico. Como composición nutricional en general del grano, podríamos decir que es un alimento altamente nutritivo y muy saludable, ya que tiene un elevado contenido proteico. Habíamos dicho que contiene todos los aminoácidos esenciales, y podríamos agregar que no aporta colesterol, porque es un alimento 100% de origen vegetal. El principal problema del grano de soja es que presenta factores antinutricionales. Tiene factores antinutritivos que están fundamentalmente en su fracción proteica, que limitan su aprovechamiento o obligan a realizar procesos industriales para destruirlos o inactivarlos. Tiene estos dos factores, que son los inhibidores de la tripsina y los inhibidores de las peptidasas. El ITK es el principal factor del escaso valor nutritivo de la soja cruda, si se consume tal cual, y es el causante de la mayor parte de la actividad inhibidora de la tripsina en la harina de soja. Por eso la ingesta del grano de soja o la harina sin calentar por parte de los monogástricos produce hipertrofia pancreática e inhibición de crecimiento. Esto se debe a un desbalance de la metionina y la ceistina en el páncreas de estos animales. Para comenzar a tener una idea de cómo es el ciclo del cultivo de soja, tendríamos que aclarar de entrada como aspecto muy importante que la soja presenta una gran superposición de etapas. A diferencia de todos los otros cultivos, como vimos en trigo y maíz, que tienen una etapa de crecimiento lento, rápido y finalmente terminan en la floración, en el cultivo de soja no solo se superponen las etapas vegetativas con las reproductivas, sino que entre las etapas reproductivas también hay una gran superposición. Eso hace que la floración coincida con la etapa de formación de vainas, y esta también en gran parte con lo que es el llenado de grano, haciendo que esa flecha azul que ustedes verán ahí defina lo que es el periodo crítico del cultivo. El periodo crítico del cultivo es cuando no es floración, como habíamos visto en trigo y maíz, y luego veremos en sorgo y girasol, sino que es el momento donde cual está terminando la floración, se están formando las vainas y está comenzando la etapa de llenado de grano. El cultivo de soja tiene una etapa muy crítica en la implantación, que es la etapa de emergencia del cultivo. Esta emergencia del cultivo se inicia con la emergencia de la radícula en profundidad y luego continúa con la elongación del hipocótile, formando el famoso gancho que arrastra los cotiledones hacia la superficie. De ahí que la emergencia sea más problemática, a diferencia de las monocotiledonias como trigo y maíz, en la cual la coleoptile generalmente emerge sin ningún problema.
En esta secuencia de la emergencia de una plántula de soja, vemos cómo emergen primero los cotiledones y luego en el nudo superior de los cotiledones se despliegan el primer par de hojas unifolioladas sobre el ápice de la planta. Los problemas en la emergencia, cuando hay un encostramiento o una capa dura en la parte superior, es el engrosamiento de la hipocótile y puede haber daño a nivel de los cotiledones. Estos son ejemplos de engrosamientos del hipocótile y problemas en la emergencia del cultivo. Obviamente todos estos problemas de encostramiento o capas duras en la superficie afectan el stand de plantas. Ese color amarillento de los cotiledones nos está dando la observación de que la plántula no va a emerger. Los aspectos morfofisiológicos que vamos a ver en la etapa vegetativa se dividen en generación del sistema de intercepción de luz, o sea, del sistema foliar, que es lo que vamos a ver a continuación en esta primera clase, y en la segunda clase vamos a ver generación de otras estructuras vegetativas como tallo y ramificaciones, y generalmente vamos a ver el sistema de captación de agua y nutrientes. En soja tenemos normalmente tres tipos de hoja. Primero los cotiledones, que ya los habíamos visto, que estaban en el embrión de la semilla. Luego en el nudo subsiguiente vemos el primer par de hojas unifolioladas y a partir de ahí hacia arriba siempre las hojas están de a tres, o sea que son siempre hojas trifolioladas. Las principales características del aparato foliar de la soja es primero que es una especie C3, que habíamos visto que es una especie menos eficiente en el uso de la radiación. Y aparte presenta el proceso de fotorrespiración. Por eso la producción de materia seca de un cultivo está relacionado con el dióxido de carbono fijado por la fotosíntesis y a esto habría que restarle el dióxido de carbono liberado por la respiración, como en cualquier cultivo, y en el caso de soja tendríamos que agregar la fotorrespiración. La otra característica muy importante del aparato foliar de la soja es que presenta en condiciones normales una muerte prematura de las hojas basales. Normalmente las hojas superiores son las más jóvenes y tienen una alta tasa de asimilación del dióxido de carbono. Por eso absorben la mayor parte de la radiación solar directa. En cambio, las hojas inferiores normalmente son sombreadas por las superiores, son más viejas, tienen menor tasa de asimilación de dióxido de carbono, por lo tanto reciben menor cantidad y calidad de la luz. Por eso estas hojas las hojas inferiores alcanzan rápidamente el punto de compensación, o sea que la fotosíntesis no compensa la respiración, y terminan fundamentalmente muriendo y cayendo, que es la otra característica importante de las hojas en soja. En este gráfico vemos cómo qué parte de los estratos intercepta mayor cantidad de radiación dentro de un cultivo. Habíamos visto en maíz, para recordar que está en rojo, que las hojas más grandes eran las de la parte central, o sea, la parte media interceptaba mayor cantidad de radiación. El girasol luego vamos a ver que está en un estrato cercano al superior, la parte más importante, y en soja directamente el estrato superior es el que mayor intercepta la radiación. La tercera característica importante del aparato foliar de la soja es lo que definimos como el índice de área foliar crítico. Recordemos que el IAF, índice de área foliar, es la relación entre superficie de hoja y superficie de suelo. En el caso de soja es importante definir lo que es el IAF crítico. El IAF crítico es el valor mínimo del índice de área foliar con el cual el canopio puede interceptar el 95% de la radiación solar. En ese momento, cuando intercepta el 95% de la radiación, decimos que el cultivo está creciendo a tasa máxima. Ese valor en soja ronda alrededor de 3,1, 4,5. Y recordemos que es muy importante alcanzarlo próximo o en floración. Por eso estamos viendo ahí en un caso hacia la izquierda de un cultivo de soja que no llega a interceptar el 95% de la radiación, o sea, no llega al IAF crítico, y en la segunda flecha amarilla vemos que sí, un cultivo que ha cerrado el surco y podríamos decir en ese momento que llega al IAF crítico. También es muy importante que una vez logrado este IAF crítico se mantenga durante la etapa de llenado de grano, en lo que llamamos duración del AF fotosintéticamente activo.
Para terminar, una comparación muy importante que siempre hacemos entre maíz y soja. El maíz intercepta una gran cantidad de radiación en la parte media del canopio, donde están las hojas más grandes. En la soja, a diferencia del maíz, intercepta la mayor parte de la radiación en el estrato superior. Las hojas superiores son las que tienen mayor capacidad de intercepción de la radiación incidente. Bueno, eso es todo.